Bienvenidos a mi canal, qué alegría tenerlos por aquí. Espero sinceramente que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en un tema que toca fibras sensibles, un tema que en algún momento u otro nos ha rozado el alma, el dolor del distanciamiento en una relación. No hablamos de un simple desacuerdo, sino de esa grieta que se abre, ese vacío que se instala entre dos corazones que en algún momento latieron al unísono. Una brecha que, si no se atiende con cuidado, puede convertirse en un abismo insondable. Hoy vamos a desmenuzar este complejo sentimiento, explorando sus recovecos, sus causas ocultas y, lo más importante, las posibles soluciones para navegar esta tormenta emocional. Vamos a analizar cómo se manifiesta el distanciamiento, qué señales nos alertan de su presencia y, sobre todo, qué herramientas podemos utilizar para fortalecer el vínculo o, en el peor de los casos, aceptar la realidad y seguir adelante. Si este tema te resulta familiar, si estás experimentando algo similar o simplemente quieres entender mejor las dinámicas intrincadas del amor y las relaciones, te invito a quedarte conmigo. Y antes de que nos sumerjamos por completo, te recuerdo que si aún no eres parte de esta comunidad, te suscribas ahora mismo. Al hacerlo te aseguras de no perderte ninguno de mis vídeos sobre relaciones, crecimiento personal, bienestar emocional y esos pequeños trucos para vivir una vida más plena y feliz. Dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Tu apoyo es fundamental. Ahora sí, pongámonos serios y adentrémonos en el laberinto del distanciamiento. El dolor del distanciamiento, solo la palabra evoca una sensación de pérdida, de desconexión, de soledad. Es como si, de repente, la persona que antes era nuestro refugio, nuestro confidente, nuestro compañero de aventuras, se empezara a alejar gradualmente, como una figura que se desvanece en la niebla. Ya no está tan presente, ya no comparte nuestros intereses, ya no nos mira con la misma chispa en los ojos. Y lo más angustiante es que a menudo, no sabemos por qué. Nos preguntamos qué hicimos mal, qué cambió, qué palabra o acción desencadenó esta transformación. Empezamos a sentirnos solos, incomprendidos, incluso rechazados, como si estuviéramos viviendo en habitaciones separadas dentro de la misma casa. Y ese dolor, si no se reconoce y se gestiona adecuadamente, puede escalar hasta convertirse en una verdadera crisis, una crisis que amenaza con socavar los cimientos de la relación y llevarla al borde del precipicio. Pero, ¿cuál es la raíz de este distanciamiento? ¿Qué factores contribuyen a la erosión del vínculo? La verdad es que no existe una única respuesta, sino una compleja red de causas interconectadas. A veces, la raíz del problema se encuentra en la comunicación. No sabemos expresar nuestras necesidades, nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras frustraciones. Nos guardamos las cosas por temor a herir al otro, a generar conflictos, a ser juzgados o rechazados. Pero al final ese silencio, esa falta de honestidad, se convierte en un muro invisible que nos separa, impidiendo la verdadera intimidad y conexión. Otras veces el distanciamiento surge de diferencias de valores, de objetivos en la vida, de prioridades. Puede ser que al principio estuviéramos cegados por la pasión y el enamoramiento, pero con el tiempo nos damos cuenta de que queremos cosas distintas, que tenemos visiones opuestas sobre el futuro, que nuestros caminos se están bifurcando. Y eso genera fricción, resentimiento y eventualmente distanciamiento. Imaginen una planta que necesita luz solar para crecer y la colocamos en un lugar oscuro, eventualmente se marchitará. Lo mismo ocurre con una relación que no se nutre con los mismos valores y objetivos. También puede ser que simplemente estemos atravesando momentos difíciles en nuestras vidas, ya sea por problemas laborales, económicos, familiares o personales. Y en esos momentos de estrés y vulnerabilidad, es fácil descuidar la relación, priorizar otras cosas, y olvidarnos de nutrir el vínculo que nos une a nuestra pareja. Nos centramos tanto en resolver nuestros propios problemas que nos olvidamos de la otra persona, de sus necesidades, de sus sentimientos. Y sin darnos cuenta, la relación se resiente, se enfría, se distancia. Además, en algunos casos, el distanciamiento puede ser una señal de alerta, un síntoma de que algo no está funcionando bien en la relación, de que hay problemas más profundos que necesitan ser abordados con valentía y honestidad. Hablamos de problemas como la falta de confianza, la infidelidad, ya sea física o emocional, la insatisfacción sexual, la monotonía, la falta de respeto, la manipulación, o incluso el abuso. Sea cual sea la causa subyacente, lo fundamental es reconocer el problema, admitir que existe un distanciamiento, y no ignorarlo.
Porque si lo ignoramos, si lo dejamos pasar, si esperamos que se solucione por arte de magia, lo más probable es que se agrave con el tiempo, que se convierta en una bola de nieve imparable y que termine por destruir la relación. Así que el primer paso es la honestidad radical. Ser honestos con nosotros mismos y con nuestra pareja. Sentarnos a hablar a corazón abierto y expresar cómo nos sentimos, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos hace sufrir, qué es lo que necesitamos para sentirnos amados y valorados. Y escuchar de verdad lo que el otro tiene que decir. Sin juzgar, sin interrumpir, sin defenderse, simplemente escuchar con empatía y tratar de entender su punto de vista, su experiencia, su dolor. A veces, solo con el hecho de sentirnos escuchados y comprendidos, podemos empezar a sanar heridas profundas y a reconstruir el puente que nos une. La comunicación, como ven, es una herramienta poderosa, pero no es la única. También es esencial recuperar la conexión emocional, reavivar la llama del amor, recordar por qué nos enamoramos en primer lugar. ¿Cómo? Pues dedicando tiempo de calidad a la pareja, creando momentos especiales juntos, haciendo cosas que nos gusten a ambos, recordando los momentos felices que hemos compartido, reviviendo recuerdos, riendo juntos. Y sobre todo, demostrándonos amor y cariño de forma constante. Un abrazo sincero, un beso apasionado, una caricia suave, una palabra de aliento, un gesto de afecto, pequeños detalles que marcan la diferencia y que nos recuerdan por qué estamos juntos, porque elegimos compartir nuestra vida con esa persona especial. Un te quiero, un pienso en ti, un me importas pueden ser bálsamo para un corazón herido. Otra estrategia que puede ser de gran ayuda es buscar ayuda profesional. Un terapeuta de pareja puede ser un mediador imparcial, un guía experto que nos ayude a identificar los problemas subyacentes en la relación, a mejorar la comunicación, a aprender a resolver conflictos de manera constructiva y a encontrar soluciones juntos. No hay que tener miedo de pedir ayuda, ni avergonzarse de ello. Al contrario, es una señal de madurez, de valentía y de compromiso con la relación. Reconocer que necesitamos ayuda y buscarla es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia nuestra pareja. Ahora bien, hay que ser realistas. No todas las relaciones se pueden salvar. A veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos, de nuestra buena voluntad, de nuestra terapia, el distanciamiento es irreversible y la única opción es separarse. Y eso no significa que hayamos fracasado. Significa que hemos sido valientes y honestos con nosotros mismos, que hemos luchado por la relación, pero que hemos llegado a la conclusión de que seguir juntos sería perjudicial para ambos. Significa que hemos tomado la decisión más saludable, la más compasiva, la más responsable. Porque a veces es mejor estar solos que mal acompañados, es mejor cerrar un capítulo y empezar de nuevo que seguir viviendo en una relación tóxica que nos consume y nos impide ser felices. Y si este es tu caso, si te has separado de tu pareja, es importante que te permitas sentir el dolor. No lo reprimas, no lo ignores, no lo niegues. Permítete llorar, sentir rabia, sentir tristeza, sentir frustración. Es un proceso natural y necesario para sanar las heridas y seguir adelante. Rodéate de personas que te quieran y te apoyen, busca actividades que te hagan sentir bien, cuida de tu salud física y mental, y sobre todo, sé paciente contigo mismo. El duelo por una relación puede durar meses, incluso años, pero con el tiempo, el dolor se irá atenuando, la herida se irá cerrando, y empezarás a ver la luz al final del túnel. Recuerda que el tiempo cura todas las heridas, aunque a veces parezca que la cicatriz nunca desaparecerá. Recuerda que el final de una relación no es el fin del mundo. Es una oportunidad para empezar de nuevo, para reinventarte, para crecer como persona, para aprender de tus errores, para descubrir tus fortalezas, para definir tus propios valores y objetivos, y para encontrar a alguien que te ame y te valore de verdad. No te cierres al amor, no te rindas, sigue creyendo en ti mismo y en la posibilidad de ser feliz. El amor verdadero existe, y está ahí fuera esperando por ti. Y ahora, para consolidar todo lo que hemos aprendido hoy, vamos a resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero, hemos explorado las causas del distanciamiento en una relación, desde problemas de comunicación hasta diferencias de valores o de objetivos en la vida. Segundo, hemos visto la importancia de reconocer el problema, de hablar con nuestra pareja, de escuchar con empatía, y de recuperar la conexión emocional. Tercero, hemos considerado la opción de buscar ayuda profesional. Y por último, hemos abordado la posibilidad de que la relación no se pueda salvar, y la importancia de permitirse sentir el dolor, de sanar las heridas, y de seguir adelante con esperanza.
y optimismo. Espero de todo corazón que este vídeo te haya sido útil, que te haya dado algunas herramientas para entender mejor el dolor del distanciamiento en una relación, y que te haya inspirado a tomar las riendas de tu vida y a buscar la felicidad, ya sea solo o acompañado. Recuerda que eres valioso, eres importante y mereces ser amado y respetado. Gracias infinitas por haber visto este vídeo hasta el final. Me llena de alegría compartir estos temas con ustedes, saber que puedo aportar un granito de arena a su bienestar emocional. Y ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Han pasado por una situación similar? ¿Cómo lo han superado? ¿Qué consejos le darían a alguien que está sufriendo por el distanciamiento en su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Sus experiencias pueden ser de gran ayuda para otras personas que están pasando por lo mismo. Y antes de despedirme les recuerdo que si les ha gustado este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo duden más, suscríbanse ahora mismo. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden que la vida es un viaje, no un destino. Disfruten del camino, aprendan de cada experiencia, y nunca pierdan la esperanza. Hasta la próxima.